Bueno, a ver, Santoro, ¿qué te parece? Y muy triste. A ver, la corrupción no se debate. La corrupción se condena, se investiga, acá tiene que actuar la justicia. Yo tampoco creo en la política de la denuncia. A mí siempre me cayó mal la actitud de Lilisa Carrió porque me parece que es antipolítica. Obviamente creo que todas estas acusaciones que hace Berkovich hay que investigarlas. Pero quiero subrayar algo que me parece importante. En primer lugar, digo, pobres los radicales que están con Lustó de socio, porque la verdad lo primero que hizo este señor es intentar sacárselos de encima. Y además es una sensación que yo tengo hace mucho tiempo, que a Lustó le da vergüenza el radicalismo. Lo termina utilizando porque necesita una estructura que le fiscalice la elección y que lo ayude a financiar su campaña de publicidad. Que dicho sea de paso, se la pasa diciendo que el gobierno de Macri gasta mucho dinero en publicidad y quisiera saber yo cuánto dinero ha gastado él, porque no hay vereda de la ciudad de Buenos Aires que no esté empapelada por los carteles de él. Y con todo lo que eso sale, los espectaculares, la gráfica, o sea, la verdad por ahí la gente dice, ay, vi un cartel de Lustó. Son miles y miles de millones de pesos, o sea, es carísimo. Estamos hablando de una inversión multimillonaria. En segundo lugar, hay que decir las cosas como son. Él, si bien es cierto que no se hace cargo del radicalismo, y eso a mí me da mucha pena, porque no por el radicalismo, sino por muchos correligionarios que están ahí de buena fe, hay que decir que el radicalismo sí fue muy solidario con él. Porque hace 2 años atrás, tanto el hijo del Coti Nosiglia como Hernán Rossi, que son los 2 legisladores que entraron hace 2 años a la legislatura porteña por la Unión Cívica Radical, cuando entraron lo primero que hicieron fue cerrar el bloque de la UCR en la legislatura. No hay bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura. Se juntaron con otros 2 legisladores que había puesto Martín Lustó y armaron el bloque Suma Más. El bloque Suma Más es el bloque que integra el lustosismo puro, ¿no? Integra al hijo de Nosiglia, el señor Rossi y otros 2 diputados más. Suma Más era el nombre que utilizó Lustó para enfrentar a Gil Lavedra y a Prat Gay en la interna. Para que ustedes se den en interna de UNEN, cuando se había armado UNEN. Para que ustedes se den una idea el nivel de complicidad que tienen con estos grupos, digamos. No es que, porque él dice, yo no lo conozco, la verdad que no sé, Jacobiti, el radicalismo, la UBA. La verdad que para tener un amigo así, porque recién hablábamos cuando estaba pasando el informe, de última Macri se hizo cargo del Fino Palacios, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que yo quisiera saber qué sienten los radicales de estar militando por un candidato que no se hace cargo del radicalismo, que esconde. ¿Por qué? La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué no apareció ningún dirigente radical ni ningún candidato radical en esta elección? Si el radicalismo puso 2 legisladores en esa lista, ¿por qué ninguno vino a dar la cara a dar el debate? El único candidato afiliado a la Unión Cívica Radical que apareció en la discusión política en esta semana fui yo. Entonces, me parece que es importante hablarle a los radicales que sienten que se sientan radicales, culturalmente radicales, que repiensen un poco porque van a construir un monstruo. Lo que estamos viendo con Martín Lustó es la expresión política más clara del individualismo. Esta es una construcción absolutamente individualista, donde el radicalismo está siendo usado, los militantes radicales están siendo usados por este señor, y seguramente el día que le toque gobernar, va a gobernar como gobierna Macri, y con muchos empresarios que también son socios de muchos dirigentes radicales. Y esto es la clave. Acá el tema es quién gobierna la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo gobiernan los empresarios y las corporaciones o lo gobierna la gente y la política? La propuesta que nosotros expresamos con Mariano Recalde es de empoderar a la sociedad y darle poder a la política para que le ponga límite a las corporaciones, que en la ciudad de Buenos Aires hacen negocios multimillonarios. A ver, Russo. Sí, bueno, yo desde que empezó este tema con Cipolitakis y Lustó me acordaba, lo hemos visto millones de veces, pero es aplicable cada vez, de Ramonet diciendo la información oculta la información. Trasladándolo a esta semana podríamos decir Cipolitakis oculta a Lustó, porque la verdad que el uso mediático que se le ha dado básicamente a ese tema fue encubrir este otro, que no es que no haya pasado nada. El Consejo Directivo de Exactas ha pedido la remoción de Jacobiti, la fuga también ha tomado posición, pero tampoco eso tiene rebote, porque el tema, además me parece interesante también discernir entre los 2 objetos de interés. Uno es una investigación periodística y el otro es una especie de selfie ampliada de Victoria Cipolitakis, digamos, claro, ¿no? Con eso combate Telenoche. Así que, nada, me parece que además hay que marcar que tampoco se lo ha escuchado ni a Jacobiti defenderse, ni a Lustó abordar el tema de fondo, que no es de qué trabaja la mujer de Berkovich, sino de dónde salen los fondos para su campaña. ¿Cintia?
Sí, coincido totalmente con Sandra. Una investigación periodística en todo caso se tiene que refutar sobre el fondo de la cuestión, y también coincido con esta idea de que la corrupción se investiga judicialmente. Ahora, estaba pensando en cómo fortalece esta idea de dónde están los dos modelos, ¿no? Estamos en la semana, en los días previos a las elecciones en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, claramente este eslogan de Lustó hablando de evolución, ¿no? Esta es la evolución, se presenta como el candidato joven, sí, tecnológico, que tiene manejo de las nuevas tecnologías, de los discursos, de la modernidad, etcétera. Y todo eso, y estamos hablando de en realidad de lo más retrógrado que se conoce. El tema de la UBA ha sido ampliamente voceado hace mucho tiempo sobre cómo se manejan los fondos de la UBA, la relación con el Hospital de Clínicas. Veíamos este informe que hacía Daniel Toñete en Punto Doc hace muchísimo tiempo, con algunas diferencias que uno puede tener sobre esta idea de los militantes en la lista, ¿no? Me parece que no hace la cuestión central, pero me parece que lo central es quiénes proponen los dos modelos, ¿no? ¿Quiénes proponen? Lustó y Macri son dos modelos diferentes. Me parece que reforzar en un electorado esa idea. Después, cortito, sobre el tema de Cipolitakis. Yo me enteré del tema de Cipolitakis por mi nena de 9 años, de 10 años, ya cumplió 10. Lourdes, de 10 años, me contó el tema de Cipolitakis porque yo no lo había visto. Y esto habla, eso es una anécdota personal que la traigo a colación, porque habla de la penetración que tiene esa operación, en qué público, hacia dónde va enfocada, porque en la superestructura o en cierto sector digamos que se corre de ese público, rápidamente se desbarató la operación, rápidamente quedó desmontada esta idea y quedó claro que, como decís vos, me encanta ese término, selfie ampliada, pero en otros sectores penetró de otra manera, y me parece que eso es lo dañino de esta situación. Por suerte a los 10 no votan. A los 10 todavía no votan, claro. Y hablamos, sí, y explicamos. No, a mí me parece, quería retomar esta evaluación que hacía Leandro, en el sentido de que estamos en una etapa de los partidos políticos, y muy particular y muy crucialmente del radicalismo, que es una etapa definitoria. Yo creo que, aunque no existieran, voy a hacer una intervención extrajudicial, digamos, y extra televisiva, aunque no existiera todo este mar de fondo de sospechas y de cosas oscuras, algunas de las cuales uno intuye y otras sabe, sobre ciencias económicas y demás, aunque no existiera eso, hay una subordinación estratégica de la Unión Cívica Radical a la derecha macrista muy evidente, muy visible. Y esa subordinación estratégica está atada también, además de objetivos políticos, de negocios. Entonces, el punto es, el radicalismo tiene eso como mira, abandonar lo poco que le queda de una estructura política deliberativa, con tradiciones, con grandes antecedentes históricos y grandes líderes que forjaron una identidad, o lentamente estamos asistiendo a no a una quiebra. En algún momento se hablaba de la inevitabilidad de la crisis y la desaparición del radicalismo en una profunda crisis. Más bien, estamos asistiendo a una dilución lenta y progresiva en el espacio de la derecha clásica por parte de la UCR, ¿no? Dos comentarios. El primero es que, ahora escuchándolo al profesor, siempre es esclarecedor y te hace pensar. Yo me di cuenta que una de las cosas que más nos molestaba a nosotros en el radicalismo, que es que el que manda es el que tiene dinero. El que manda no es el que mejor el que más milita o el que mejor fundamenta, sino el que tiene dinero, que es el que genera la disciplina. Y eso la verdad que es muy doloroso porque es la muerte de la política. Y yo creo que atrás de todo esto hay mucho de eso, de quién puede financiar, quién tiene estructura, quién garantiza. Y en segundo lugar, creo que hay una cosa muy importante para destacar, que es que Nosiglia, además, es el operador del Armado Nacional del acuerdo con el Macri, con el PRO. Exacto. ¿No? Entonces, yo me preguntaba la vez pasada que lo escuchaba a Lustó en la televisión hablar de la mortalidad infantil. Yo decía, este hombre está denunciando que en la Ciudad de Buenos Aires aumentó la mortalidad infantil. Entonces, en el fondo, o sos un hipócrita o sos un cínico. Claro. Porque o sos un hipócrita que decís algo que no crees, cosa que nosotros sí creemos que aumentó la mortalidad infantil, entonces por eso, tranquilamente, te podés manejar por los medios de comunicación sin decir que no lo vas a votar a Macri. O sos un cínico que, sabiendo que aumentó la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, igual en agosto o en octubre lo vas a terminar votando a Macri. Yo creo que es un cínico, porque creo que la mortalidad infantil aumentó efectivamente, y que haya un solo chico muerto en la Ciudad de Buenos Aires por causas evitables, motivo suficiente para decir a viva voz que vos ese proyecto no lo votás. Ahí no hay evolución. ¿No es cierto? Si hay una desidia y una desinversión en el gasto social tan profunda que hace que la gente se muera, no hay evolución posible. Ahí lo que hay que hacer es una revolución. Hay que agarrar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y distribuirlo de otra manera. Pero después, más adelante, lo charlamos.
A ver, Moyano, ¿qué me decís? Sí, que a mí me parece que hay que algunas cosas uno lo da por sentado, lo da por obvio cuando habla de algunas instituciones, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, y me parece que hay algunas cosas que está bueno aclarar. Esta cosa de la autonomía que uno tanto celebra, en este momento termina siendo un problema político en algunos casos, porque el presupuesto actual de la UBA es de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. El rectorado, o sea, esa figura que maneja, se quedan con el paquete más grande, más que toda sacando la cuestión salarial, ¿no? Y estamos hablando de cientos de millones de pesos. Ahí se armó una lógica, una estructura, donde el Estado Nacional, que es el que ha hecho que esa universidad se pueda sostener como nunca, porque de sueldos miserables del año 2000-2001 se pasó a un salario más que digno cuando uno cumple la cantidad de horas que corresponden en el estatuto. Entonces eso no lo puede negar nadie. Entonces ese dinero termina siendo manejado por estos personajes, que ¿quiénes son? Los que se refugiaron del 2001. De la Rúa se fue en helicóptero y ellos fueron en auto directo a la UBA, porque son todos los sushi ahora reciclados en esta... Pero es la misma gente. Y Jacobiti es un personaje que denunciaba el actual ministro de Economía en lo del 2000, no es que es algo nuevo. Entonces me parece que ahí hay que marcar que el Estado Nacional pone ese dinero para la universidad pública y terminan pasando este tipo de situaciones porque son decisiones internas que se toman. Entonces ahí hay como y hay un modo de hacer política ahí adentro que todavía es un nudo muy importante. Yo haría la siguiente comparación, quizá exagerada. Si estamos un poquito asombrados de lo que se está encontrando en la AFA cuando se tira del Piolín, el día que tiren del Piolín de la UBA en serio, con lo que se van a encontrar, bueno, las alimañas que van a salir van a ser terribles. Bienvenido sea que salte todo esto.